Vamos a tratar del problema de la coordinación entre el registro y el catastro, no desde una perspectiva conceptual, sino desde el aspecto práctico de la solución aportada por el programa de gestión gráfico registral denominado Temple. Si conceptualmente veíamos que la coordinación entre el registro y el catastro es algo verdaderamente complejo, la solución técnica dada por el programa Temple al problema de la coordinación entre ambas capas de información es realmente sencilla. Parte de un simple posicionamiento de capas de información. En Temple, si quitamos la capa ortofotográfica, podemos distinguir con toda claridad una capa de información registral discontinua en el territorio y con distintos colores según cual sea su valoración jurídica. Podemos distinguir también una capa de información catastral completa la trama sobre el territorio con parcelas catastrales del mismo significado, y si superponemos una sobre otra, podemos apreciar la segunda de las operaciones necesarias para llevar a cabo la coordinación, que es el contraste de información entre la base gráfica registral y la parcela catastral, teniendo en cuenta que son informaciones de naturaleza diferente. La base gráfica registral es la representación gráfica de la finca registral, que es aquella porción del territorio delimitada por el dominio de una o varias personas, mientras que la parcela catastral es la unidad del inventario de la riqueza territorial aparente. En todo caso, del contraste se derivan un análisis espacial, que es el tercer aspecto. El primero es la superposición de capas, el segundo es el contraste entre las capas de información registral y catastral, y el tercero sería el análisis espacial correspondiente, que consiste en una simple solución de convergencias o de divergencias. La parcela catastral y la finca registral pueden coincidir, o la parcela catastral y la finca registral pueden no coincidir. Por ejemplo, si tomamos estas parcelas y estas fincas registrales, estas tres, podremos ver cómo son coincidentes entre sí. En este caso, si yo me acerco, prescindo de la capa de información fotográfica, veo que las líneas del registro de la propiedad de las fincas registrales, de las bases gráficas registrales, tapan por completo el parcelario catastral. En este caso habrá clarísimamente una coincidencia o convergencia entre la base gráfica registral y la parcela catastral, y no será necesaria realizar ninguna operación de rectificación ni en el registro ni tampoco en el catastro. En cambio, también podemos observar que hay casos donde existen divergencias o diferencias entre la finca registral y la parcela catastral. En este caso, por ejemplo, son muy numerosas. Aquí se puede apreciar con toda claridad que existe una diferencia entre el registro y el catastro. Se puede apreciar que por aquí también existe una diferencia entre el registro y el catastro. Igualmente aquí existen diferencias entre la base gráfica registral y la parcela catastral. Todas estas diferencias se pueden sistematizar en dos grandes categorías. Puede haber divergencias entre el registro y el catastro por razón de superficie, y puede haber divergencias entre el registro y el catastro simplemente por razón de desplazamiento. Por ejemplo, si nos acercamos aquí, se ve claramente cómo existe un desplazamiento entre la base gráfica registral y la parcela catastral, porque la base gráfica registral se apoya en la ortofotografía correspondiente, toma este lindero y la superficie la establece a continuación, mientras que el catastro aparece claramente desplazado. Se ve clarísimamente si tomamos como referencia los muros de esta casa. Si la línea catastral estuviese desplazada hasta aquí, se produciría un desplazamiento del lindero hacia ese lado. Existe un claro desplazamiento de la parcela catastral respecto de la finca registral, respecto de la base gráfica registral, y esto es uno de los dos grandes motivos de divergencia entre el registro y el catastro. Y el segundo gran motivo de divergencia se produce en los casos en que la diferencia no sea por razón de desplazamiento, sino sea por razón de superficie. Si nos acercamos hasta este otro supuesto, se ve claramente que la finca registral es coincidente con la ortofotografía, sin embargo toma por medio dos parcelas catastrales. Sea una o sea otra la referencia catastral correspondiente, es evidente que en todo caso la superficie de la parcela catastral es radicalmente diferente a la superficie de la finca registral,
y por lo tanto existirá una divergencia por razón, en este caso, de superficie. Bien, la solución que da temple a este contraste, a esta superposición y al análisis espacial de divergencias por razón de superficie o por razón de desplazamiento lo es a través de un documento que se viene a denominar la certificación de coordinación catastral. Se obtiene de manera muy sencilla, simplemente seleccionando la finca sobre la cual quiere hacerse el análisis de coordinación con catastro. Esta es la dirección de coordinación que ha tomado el programa Temple. Hay que preguntarle a la finca cuál es su coordinación con el catastro y no al catastro cuál es su coordinación con la finca. Tomando, como decimos, esta circunstancia, por ejemplo, en este caso seleccionamos, simplemente con pulsar el botón de imprimir, ya el propio programa informático nos preguntará si queremos, antes de sacar la base gráfica registral de la finca, producir la información catastral de coordinación con el catastro correspondiente. Solamente dos reglas. La primera, el contraste se hará con el WMS del catastro, no con el catastro que localmente se haya cargado en la herramienta informática Temple. Esto porque la coordinación debe hacerse con la base gráfica catastral actualmente existente y no con la base gráfica catastral de la que disponga el registro, que puede ser anticuada o puede no corresponderse ya con la realidad. Y la segunda regla es que solamente te permitirá la posibilidad de imprimir el certificado de coordinación con el catastro sobre bases gráficas registrales validadas, es decir, aquellas que se encuentran en color amarillo. Si la base gráfica está en color rojo por ser provisional, en este caso no es posible solicitar la certificación de coordinación, simplemente porque no es posible coordinar la base gráfica registral con la información catastral correspondiente. En un análisis posterior estudiaremos aquellos supuestos en que es imposible la coordinación, ya sea porque no gozamos de base gráfica registral validada, ya sea porque la representación catastral no se corresponde con la finca. En aquellos casos donde no es posible la coordinación, no es posible, por lo tanto, apreciar si existe convergencia o divergencia entre la base gráfica registral y la parcela catastral, simplemente porque no son coordinables entre sí. Si le decimos a la herramienta informática que queremos imprimir el certificado de coordinación, nos suministrará un documento denominado de esa misma manera, certificado de coordinación catastral, donde sobre la base gráfica de la finca registral se superpondrá todo el parcelario catastral de la zona correspondiente, y ahí podremos apreciar la existencia de una serie de divergencias o de coincidencias con la finca. En este caso se trata de una divergencia por razón superficial o quizás por razón de desplazamiento, pero en todo caso esa decisión le corresponderá realizarla al registrador de la propiedad. Puede que sea parte de dos parcelas catastrales de la finca registral o simplemente que se haya producido un desplazamiento. Sea una u otra cuestión, el propio registrador tendrá que certificar de esta situación en modelos como por ejemplo el siguiente. Si se trata de un documento donde hay convergencia, el informe de convergencia explicará que la base gráfica catastral ha sido incorporada al registro de la propiedad por corresponderse con la finca en base a lo dispuesto en el artículo 45 del texto refundido del catastro inmobiliario. Habrá de afirmar que la base gráfica de la finca registrada ha sido validada y por lo tanto inscrita gráficamente en el registro de la propiedad, y si ambas son convergentes, se advertirá que no es preciso efectuar ninguna operación de coordinación entre el registro y el catastro. En cambio, si hay divergencias, el documento que se expedirá será un certificado donde el registrador aprecie la existencia de la referencia catastral de la parcela inscrita en el registro de la propiedad, la validación de la base gráfica registral correspondiente, pero siendo sustancialmente divergentes por existir desplazamientos y también en el otro caso por existir diferencia superficial entre la base gráfica registral y la parcela catastral. En este caso no es posible afirmar la coincidencia, y existiendo una divergencia se advierte que para rectificarla ha de ajustarse la descripción catastral de la parcela, la cual solamente puede ser realizada por el dueño del titular registral ante el notario o, en su caso, mediante la rectificación de la parcela catastral ante el órgano competente, que es el catastro inmobiliario.